Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos Personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Psicocine. Hoy vamos a hablar sobre el tema que les prometimos la semana pasada, que es sobre hikikomori. ¿Cómo estás, Murillo? Yo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Priscila? Bueno, vamos a comentar. El hikikomori, para aquellos que no lo sepan, es un problema social, es un fenómeno social nacido en Japón, de ahí el nombre en japonés, que se caracteriza por el aislamiento social extremo, donde las personas se recluyen en sus hogares por largos periodos. A veces pueden tardar 6 meses o incluso pueden llegar a estar años, décadas enteras, y ahí encerrados evitan cualquier tipo de interacción social, trabajo o estudio. Y además, bueno, tengo entendido que generalmente se da en personas jóvenes, ¿cierto? Pues fíjate, no necesariamente, porque ha habido casos de hikikomoris adultos. Eso es que, bueno, es que también como quizás se empezaron a recluir desde jóvenes, pero como ha habido casos de gente que ha estado hasta 20 años, pues hay adultos. Bueno, también para informarles, esto es un fenómeno que nació en los años 60 en Japón y se mantuvo mucho tiempo desconocido, y se enteró Occidente de este problema hasta más o menos por el año 2000. Y la razón fue que este problema a los japoneses les avergüenza y no lo mencionan. Y las familias que tienen hijos hikikomoris lo mantienen en silencio, en secreto, incluso de los vecinos. Lo que ocurrió a partir de más o menos del año 2000 fue que estas familias no sabían cómo lidiar con el problema y empezaron a mandar a sus hijos a otros países para que estudiaran allá digamos, en intercambio. Recibían estudiantes no sé, de Reino Unido, de Estados Unidos, y estas familias les mandaban a su hikikomori. El problema es que no solucionaba nada, simplemente los mandaban a otro lugar y llegando a esa población se volvían a encerrar. Las familias que los recibían fueron los que empezaron a notar el problema, y a partir de eso se extendió, empezaron a comentarlo por todos lados y descubrieron que había hikikomoris esparcidos en todo el mundo. Y este problema no solo existía en Japón, sino que ya se empezó a extender a otras partes. Sí, es un tema bien chistoso, pero tienes toda la razón, no es que empiece de la noche a la mañana, o sea, al final creo que hay señales que te van llevando a encerrarse, ¿no? O sea, tiene ciertas características de personalidad las personas hikikomoris, o sea, tienen, por ejemplo, esta percepción del mundo como una amenaza, ¿no? Ajá. Tienen también mucho el que sufren de bullying, digamos, de acoso, de maltrato social. Yo investigando de esto, lo que encontré es que se parece, o sea, si nos vamos a un tema como más psiquiátrico, a ubicarlo en manuales, se va mucho a esto de el trastorno de ansiedad social. Pero no solamente tiene ansiedad social, o sea, la verdad es que es... Lo que pasa es que tiene varias cosas y tiene su
sus rasgos específicos. Claro. Tal vez sí, siento que no hemos explicado muy bien lo que es. Para aquellos que por primera vez escuchen el término o primera vez escuchen esta referencia del fenómeno social, es cuando una persona, por alguna razón, que puede ser social, bueno, de hecho principalmente social, pero ya sea por, por relaciones laborales o por estudio, una persona tiene demasiada presión del exterior y se siente agobiado, ya sea porque hay bullying, ya sea porque sus calificaciones en la escuela son muy malas, no soporta estudiar, no soporta ir al trabajo, no soporta relacionarse con la gente y un buen día decide ya no salir de su habitación y se queda ahí encerrado a tal grado de que ni siquiera se relaciona con sus padres. No sale ni siquiera al baño. Cuando lo hace es a medianoche, cuando sus padres están dormidos, y suele pasar que los padres le ponen la comida en la puerta y el otro nada más abre la puerta, jala la comida, come ahí solito y deja la basura para que la recojan. Los padres no saben cómo lidiar con eso. Ahora, en Japón, la educación, la crianza de los hijos culturalmente le corresponde a la madre mientras el padre está trabajando. Así que el padre dice, bueno, tú te encargas de este asunto mientras yo me voy a traer el dinero para proveer para la familia. Para seguir manteniendo a nuestro niñote, ¿no? Exactamente. Supongo. Y la madre no sabe qué hacer con él. Claro. No tiene la fuerza suficiente ni la capacidad suficiente para sacarlo de ahí y entonces pasa el tiempo. Al principio los padres creen que es una etapa y va a salir posteriormente, pero no, pueden estar ahí 20 años encerrados. Entonces, ese es el asunto de Hikikomori. Y los psicólogos no saben cómo lidiar con eso o no lo entienden bien porque es completamente diferente. Por ejemplo, en tu caso, en psicología, con otros, ¿cómo ven ese asunto? Lo que mencionabas de que hay varias situaciones. Fíjate que es chistoso porque yo conocí el término porque tú me lo contaste. Yo en realidad no conocía al respecto. Sí, conocía un caso que yo no sabía que se llamaba así, porque en algún momento conocía a un chavo japonés que su mamá era hikikomori. La mamá vivía en Japón, él no tenía contacto con ella, pero ella vivía sola, recluida desde mucho tiempo atrás. La señora había sido muy exitosa en su profesión. Y de repente decidió empezarse a alejar. Algo debe de haber pasado, obviamente, debe de haber habido un detonante. Exactamente, siempre hay un detonante. Se la llevó a encerrarse poco a poco hasta que de plano la señora llevaba meses recluida. Y yo no sabía que sí se llamaba hasta que tú me lo platicaste, ¿no? Después supe, yo solía coordinar, bueno, de repente coordinó grupos de supervisión de casos y una psicóloga llegó con un caso que cuando me lo empezó a contar, yo dije, yo sé cómo se llama esto, pero si ella no hubiera estado en una supervisión de casos y se hubiera enterado de este término como tal, de este síndrome, ella, su línea de trabajo la estaba llevando a tratarlo como un esquizofrénico o como un TOC o como un trastorno de ansiedad social, pero no, todo quedaba como incompleto. ¿Me explico? Exactamente, porque son varias cosas y cada hikikomori tiene sus razones únicas. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, porque al final conlleva psicológicamente es como una forma de poner límites. Cuando no sabes poner límites, pues pones una barrera, literal, una barrera física entre el mundo y tú, ¿no? Porque ya es demasiado y no puedes lidiar con ello. Ajá. O sea, seguramente, o sea, como decíamos hace un ratito, no es de la noche a la mañana, pero seguramente hay 1000 señales que te lo van marcando. O sea, a lo mejor hay una
forma de evitación, hay un burnout previamente, hay una necesidad de hablar y de no ser escuchado. Hay muchas, creo, señales que de seguro te dicen que esa persona se va a encerrar porque no encuentra lugar en el mundo, ¿no? Y que al final yo creo que el hecho de encerrarse, pues también se vuelve algo más, bueno, vaya, algo progresivo, porque pues cada vez está más lejos del mundo, en realidad, ¿no? Porque pues encerrarte te lleva a desactualizarte, a perder habilidades sociales, y pues cada vez es más, y a dejarte sin herramientas de cualquier tipo, entonces cada vez es más amenazante el mundo. Entonces, sí entiendo el por qué se encierran décadas, ¿no? Exactamente. Yo hice una película sobre eso, y de la cual vamos a hablar en este programa, porque la intención, como les dijimos, es hablar de tres. Una que se llama Castaway on the Moon, que es del 2009, de Lee Hae-jun, bueno, es coreano, no sé la pronunciación. Un cortometraje que también la hizo un coreano, Bong Joon-ho, que se llama El temblor de Tokio, que es parte de una película de cortometrajes que se llama Tokio, del 2008, y la mía que se llama Evidencia de Hikikomori, esto es una película del 2010. Bueno, la menciono porque cuando yo empecé a trabajar en esa película, yo leí sobre el Hikikomori, vi películas sobre esto. Creo que ya había visto estos dos cortos, digo, este corto y la otra película coreana, y me llamó la atención el tema, así que empecé a investigar por mi lado. Comencé a ir con psicólogos y psiquiatras para hablar del tema y descubrí que no lo conocían, nunca lo habían escuchado, y cuando les mencionaba qué era lo que hacía un hikikomori, hacían lo que tú mencionas, que le daban una explicación que ya sea era esquizofrénico, que era compulsivo, obsesivo compulsivo, que era no sé qué, que tenía aislamiento, pero no, y le decía, no, es que aquí había pasado otra cosa diferente. A medida que me entrevisté con más gente, descubrí más casos aquí en México. Esto se había extendido no solo en el mundo, no solo estaba en Estados Unidos y en Europa por hikikomoris que como mencioné hace rato, de que los habían mandado ahí de intercambio, sino que ya se estaba dando esa situación en ciudadanos nativos de esos países. Y aquí en México yo me enteré de algunos casos, y de esos casos fue que me inspiré para hacer un guión original, pero tiene referencia a otras situaciones. Por ejemplo, me enteré de un caso de una muchacha aquí en Michoacán, que no voy a mencionar su nombre, pero ella tenía un novio que era manipulador, un novio narcisista que la presionaba mucho y le insistía todo el tiempo que no era lo suficientemente bonita. Y ella se traumó a tal grado de que ya no quiso salir de su cuarto porque decía que estaba demasiado fea para andar por la calle. Y ahí se quedó y estuvo como 3 años, y el otro, bueno, seguía con este novio y la seguía presionando a tal grado de que en algún momento esta muchacha ya tan, digamos, enferma por la situación del aislamiento, se quiso hacer la cirugía plástica ella misma. Agarró un cuchillo y se deformó toda la cara y dejó el sangrerío, pidió ayuda ahí a su madre que estaba en la casa, abrieron la puerta a patadas y la tuvieron que llevar al hospital. Ya a partir de ahí fue que buscó ayuda psicológica y ya logró salir. Y ese fue un caso, por ejemplo. Y me enteré de otros, pero ese fue uno radical que sí me impresionó. Wow. También algunos de esos casos terminan mal. De hecho, una gran mayoría terminan mal, que es lo que puse aquí en
en mi película, porque Ujú. no termina muy bien, que digamos. No sé, ¿quieres que mencionar algo de lo que Empezamos viste en con mi eso. película? Si quieres, empezamos con esa, platícanos. Bueno, vamos a empezar con esto. O sea, de las 3 películas que me dijiste que viera, esa fue la que me dejó mucho más claro el paso a paso y el síndrome como tal y pues todos los elementos que conlleva, ¿no? Sí, porque las otras películas, por ejemplo, Castaway on the Moon es una historia de amor, por así decirlo, porque en realidad no hay mucho contacto con ellos, entre dos personajes en una situación ya específica de una muchacha hikikomori que ya tiene años recluida en su cuarto y otro personaje que se aísla. En el caso del cortometraje, también es un personaje que ya tiene 10 años ahí encerrado en su cuarto y es más o menos, se ve como sale por primera Sí. vez a la calle. En mi película, como era un asunto que no se conoce aquí, quise poner las etapas de que pasa una persona para llegar al aislamiento y luego en un final trágico. Entonces, Ujú. mi personaje es un muchacho que tiene un trabajo en una institución y él, a partir de lo que ve, nota muchas cosas que no le gustan, en especial en presupuestos que se bajan y que se reparten y que llegan a manos que por talento no la merecen y nada más es por asuntos corruptos. Eso Ujú. le decepciona mucho porque este muchacho quería entrar ahí para hacer algo realmente importante. Era una institución relacionada con el arte. Y veía que a los verdaderos artistas no les daban nada y a los que no eran, porque si eran cuates, les daban todo. Y hay una escena donde, donde él quiere grabar eso para denunciarlo, lo encuentran y lo humillan. Sí, Y ese es el detonante. Y es el detonante, él Sí. simplemente ya no puede soportarlo y se encierra. Ah, por cierto, hay que mencionar algo. La película está hecha a manera de material encontrado. Él Sí, sí, desde un principio, él está haciendo una grabación en video. Al es principio, como, ¿no? ajá, al principio nada más como para jugar ahí con la cámara, pero cuando él va viendo lo que está pasando en la institución, él decide hacer un diario en video para dejar evidencia. Por eso la película se llama Evidencia Hikikomori. Se lo agregué después. Bueno, el asunto es que él ya encerrado, ya no le importa el arte, ya no le importa la corrupción. Si a ellos no le importan, a mí tampoco. Más bien él ya no quiere salir porque siente mucha presión, porque lo humillaron muy feo y pasa el tiempo. Él solo tiene una mamá, se le murió a su papá y la mamá no sabe cómo lidiar con eso. Así que se encierra y, y vamos viendo su diario de qué es lo que va pasando en su aislamiento. Si quieres mencionar algo. Mira, es que ahí justamente lo que yo vi era que había una intolerancia a la frustración terrible, ¿no? Ajá. Y al conflicto, sobre todo. O sea, no logró nunca, él no era una persona de conflictos, no sabía pelear, no sabía poner límites, hablar sobre sus derechos, o sea, la asertividad en ello, ¿no? Además, él tenía muchísimas, o sea, tenía altas expectativas y una autoexigencia, pero que era muy disonante a la realidad. O sea, cuando tú llegas a un lugar en donde tú traes tu música por dentro, pero de repente te das cuenta que la cosa es distinta, ahí entra justamente una, ¿cómo se Un llama? conflicto. Adaptación. Es exactamente, deberíamos de saber adaptarnos. De bueno, ok, no se dio así, pues órale, me adapto a lo que es. Pero cuando hay esa intolerancia a la frustración, porque si nos vamos a que la frustración nace cada vez que nosotros nos ponemos solo una opción en cada cosa, Ajá. no le tenemos opciones y posibilidades, entonces, pues, obviamente, eso nos genera
pues una decepción terrible, ¿no? Y nos cuesta trabajo adaptarnos a la realidad que el mundo nos plantea, ¿no? Sí, Entonces, este personaje era muy idealista en un lugar muy corrupto. Y esto exactamente, le causó un conflicto un conflicto de de valores. valores y luego todavía lo humillan y le hacen bullying bien feo, entonces dicen, no, ya no quiero salir de aquí. Exacto, pero previo a ello, justamente ahí es en donde yo me di cuenta que tiene mucho que ver con el burnout, y es obvio, pero porque justo él, para poder lograr intentar adaptarse, entre comillas, tiene que desconectarse de lo que es como persona, guarda sus creencias, sus expectativas, todo eso que él traía cuando empezó, para poder querer funcionar más o menos al mundo horrible que está viviendo, ¿no? O sea, lo que para él era horrible. Ajá. Pero entonces, ¿quién diablos es? ¿Sabes? No se conoce en ese entorno. Entonces, desde ahí empieza esa desconexión con él mismo y por eso entra en ansiedad social, Y fíjate, con fobia. ajá, y fíjate, yo siento que eso está pasando mucho. Ajá, en muchos lugares, sí. Y yo no sé si está pasando más fuerte por los dispositivos electrónicos que hay o por el COVID, pero yo la ansiedad y el no conocimiento de la persona se está explotando, o sea, se Claro. está disparando muy feo. Claro, y eso lleva justamente al otro punto que yo iba a decir de esto, la dependencia emocional. Ujú. Entonces se vuelve un de, pues dime entonces qué tengo que hacer, ¿no? Pero se resiste al mismo tiempo porque es perderse a sí mismo. Y ahí es en donde empieza el mecanismo de defensa a funcionar. Me aíslo para que ya no me molesten, para ya no sentir esta incomodidad horrible que siento cada vez que tengo que ir. O sea, en la película, yo me acuerdo de ver como el paso a paso de cómo se va degradando su aspecto físico. Ya para ir a la oficina ya no se arregla igual, ya, ay, haga lo que haga, me tratan mal, Ah, ¿no? y luego ya una vez encerrado, todavía se deteriora más Así. y llega un momento en que ya comienza a acumular basura, porque antes sacaba la basura con su mamá, digamos, le abría la puerta y pues, le sacaba la basura. El otro ya la empieza a almacenar y después de tanto tiempo encerrado, comienza a tener ideas paranoicas y siente que su mamá le quiere hacer daño, porque la mamá luego le lleva personajes para tratar de sacarlo de ahí, tratar de ayudarlo, y se asusta. Ah, sí, porque además él empieza a desarrollar un trastorno paranoide, ¿no? Y cree que todo el mundo está en su contra y que van a venir a buscarlo y que Ajá. hizo algo malo porque, o sea, sí golpeó a alguien, o bueno, así como que insultó a alguien y él se siente como muy culpable, ¿no? Sí, porque siente que de la misma empresa lo van a ir a buscar. Y eso también está basado en hechos reales, porque los hikikomori, cuando están mucho tiempo ahí encerrados, comienzan a generar trastornos. Y puse una escena en la película que, que supe que hicieron otros hikikomoris, que fue amenazar con suicidarse ahí enfrente a la madre si lo sacaba de la habitación. Ujú. Y eso hizo que entonces la mujer lo dejara, se dejara que el otro estuviera encerrado porque ya no quería que se matara. Y luego también ahí hay una parte donde él comienza a vigilar a la madre y entonces en la noche pone cámaras de vigilancia por toda la casa para espiar que su mamá no le haga nada malo y no traiga a otras personas y vigila la comida que ella le está haciendo. El cuate se empieza a poner muy loco. Sí, bastante, bastante y pierde completamente el sentido de realidad. Sí, y luego entra otro personaje en escena que es una chica, Ay, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Anaís? Anaís creo que sí. Sí. Esta chica que también la mención de la chica, de cómo llega ahí,
está también basado en hechos reales porque se conocen en un portal que está en la Deep Web, donde se reúne gente que se quiere suicidar para ponerse de acuerdo en un punto, en un lugar y suicidarse juntos, porque están tan solos que no se quieren morir solos, quieren morir con alguien. Estos casos yo los supe también en Japón y allá es muy común suicidarse juntos. Por ejemplo, el bosque de Aokigahara es un lugar muy, muy común para que se vayan en grupo a matarse. Entonces el cuate se encuentra ese portal, busca ahí a alguien que está en su región, ahí en la misma ciudad donde él vive para ponerse de acuerdo y suicidarse juntos. Entonces conoce a la muchacha y primero se conocen a partir de mensajes y videochat y todo eso, pero luego él se obsesiona con ella. Claro, Y pero porque también ya traía una paranoia, ¿no? Porque también creo que la empieza a asemejar con las personas estas que lo lastimaron. sí, pero primero hay una especie de enamoramiento con... Sí, pero como ya no tiene muy bien su autoestima y su, vaya, su Ajá, inteligencia emocional, su gestión emocional como tal, pues sí, se obsesiona, ya no hay habilidades sociales. Entonces, exactamente, eso ya no es enamoramiento real, sí, no, claro que no, por a, supuesto. a tal grado de que realiza pues lo mismo que también han realizado otros equipos, que te digo que me basé en ellos, que fue ir a casa de ella y secuestrarla y llevarla a su propia casa. Porque es la única manera en la que ella pudiera entrar en el mundo de un hikikomori, ¿no? Al final de, no, yo no voy a ir, tú vienes. Exactamente, porque ella no es hikikomori, ella simplemente tiene una depresión y se quiere suicidar por alguna otra razón. Y Sí. él la introduce a la fuerza a su mundo. De hecho, en, queríamos hacer la escena donde él llegaba a la casa de ella, mataba a sus padres y la secuestraba, pero eso por cuestiones de producción no nos fue posible. Ya. Pero es lo que se supone que realiza. Entonces le mata a sus padres y la mete ahí y la tiene secuestrada y comienza a obsesionarse con ella. Y te digo, eso está trágico. Y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, hubo un caso en Japón donde un hikikomori tomó y secuestró un autobús con 30 personas, nada más que no recuerdo si los mató o amenazaba con matarlos, pero hubo casos similares que terminaron en crimen. Entonces, en esta película termina también en algo fuerte. Y pues es que al final, o sea, un hikikomori ya no es el punto de busco amor, quiero venganza, quiero que todos sientan lo que yo siento. Estamos de acuerdo, o sea, si nos vamos a un poco más de análisis más profundo, eso es lo que buscan. Y las personas con baja autoestima no saben aceptar el amor. ¿Tú sientes que podría pasar en su mente lo mismo que les pasa a los muchachos de los que abusan de ellos en las escuelas de Estados Unidos, que luego hacen masacres, como por ejemplo los de Columbine? Claro, claro, porque justamente el ego está muy herido. Y generalmente el ego lo que necesita es vengarse. Es lo que tú me diste, yo te lo voy a dar. Te voy a hacer sentir lo que yo sentí. Entonces, por eso hay ese juego de desprecios y rechazos y amenazas y es un cuento de nunca acabar con los narcisistas. Así nunca puedes pelear con un narcisista porque siempre va a buscar la manera de colocarse más y más por arriba, buscando el proteger su ego. Sí. Entonces es un ego tan herido, tan lastimado, que justamente quiero acabar con todo lo que pueda, que sientan lo que yo sentí, ¿sabes? Es como esa necesidad de hacer sentir al otro lo que están sintiendo y que no pueden, son incapaces de expresar, porque te digo, no hay una gestión emocional adecuada. ¿Y sabes qué es lo que se me hace triste de esas situaciones? Que estos muchachos cuando hacen una masacre en la escuela,
no se van contra aquellos que les hicieron bullying, sino aquellos que no los defendieron. Exactamente, exactamente. Es más, este chavo, el de la película, el de tu película, justamente ¿cuándo es cuando más maltrata a esta chava? Cuando se muere la mamá, porque no sabe qué hacer con todas esas emociones que está teniendo. Ajá. Entonces las expulsa en agresión, porque es demasiado el enojo, demasiado el dolor, demasiado, es una intolerancia a la vulnerabilidad que no sabe qué hacer con ella. Por eso lastima, maltrata, avienta, mata, etcétera, etcétera. Sí. Es lo que le pasa. Exactamente, pero no todos los casos terminan mal. No, claro. Y aquí tenemos unos ejemplos. Mi película, yo me fui con la tragedia, pero en las otras películas es diferente. Ahí tienen algo de esperanza, por ejemplo, en los dos, en el cortometraje y en la película. ¿Cuál quisieras que mencionáramos primero? Mira, la que me gustó mucho después de de la tuya fue la de Castaway of the Moon, que esa me fascinó porque tiene muchísimos elementos de análisis muy padres. Bueno, esa película vamos a hacer una pequeña sinopsis para ponerlos en contexto. Es la historia de un hombre que tiene presión económica, tiene demasiadas deudas, se siente en un problema, está muy agobiado y no sabe qué hacer con él e intenta suicidarse tirándose de un puente al río Han que está en una islita. El cuate se tira, cree que se va a morir, pero resulta que no se muere y que queda atrapado en esa isla que está debajo de un puente bastante grande. Trata de salir y no puede, trata de pedir ayuda y no puede. Y de pronto nota que se siente bien estando ahí y ahí se queda. Total, sí, dice, no tengo nada allá afuera y la gente me anda buscando para hacerme mal, dice, mejor aquí me quedo. Sí, tenía deudas y lo perseguía una exnovia y cosas así, ¿no? Y en el trabajo y así. Exactamente, entonces. Otra vez había un burnout. Sí, ahí decide encerrarse. Esa es una especie de hikikomori y la diferencia es que él está en un lugar aislado, digo, exterior. Ajá, sí, claro, pero es su propia isla. En su propia isla, exactamente, pero está al aire libre. Y Sí. luego ocurre, por otro lado, comienzan a contar una historia de una chica que es hikikomori en el sentido estricto de que está encerrada en su cuarto y como está todo el día ahí, le gusta mirar con una cámara con telefoto por la ventana. Y resulta que lo ve que está en el puente lejísimos, lo encuentra y comienza simplemente a verlo todos los días, a ver qué está haciendo el cuate este y le va tomando fotos y va haciendo una crónica de lo que está haciendo el muchacho este. Y esa es la historia entre estos dos y de cómo se relacionan entre ellos. Entonces está chistoso porque a final de cuentas es una historia bonita y es una historia que deja esperanza al final para estos dos personajes. Sí, es padrísima porque te van pasando cómo se empiezan a comunicar a partir de mil cosas. Ella le manda comida, ¿no? O sea, sí, por delivery le manda comida y entonces. Sí, lo de la comida es muy importante porque él en algún momento, pues él está en la isla y quiere comer y resulta que le gustan mucho los frijoles. No, Okay. los fideos de frijoles negros. Ándale, esos. Y una escena está muy chistosa porque él recuerda todas las veces que le ofrecieron fideos de frijoles negros y no quiso. Y eso, todo el mundo nos sentimos identificados con eso. Por ejemplo, he tenido antojos de algo de, ay, hombre, pude haber comido más pizza cuando me ofrecieron hace 20 años, ¿no? Entonces, él a partir de eso, se le ocurre que él puede hacer sus propios fideos.
y comienza a plantar, a crear su huerto para luego posteriormente hacer sus videos. Y Y esto... justo eso es lo que se me hizo súper terapéutico, porque ahí es donde empiezan a hacer la necesidad y la responsabilidad de sí mismo, de mantenerse vivo, de proveerse de un gusto, de algo bonito que él quiere, que, o sea, y ves que lo busca en la basura, empieza a buscar las semillas y empieza a buscar la forma de plantar y de cuidar su huerto y de que no se lo coman los pájaros. La verdad es que eso es lo que más me gustó de esa película, o sea, el ver justamente el cómo se le detona la creatividad. Y ahí es en donde dices, wow, ya empezó a resolver problemas, ¿no? O sea, ya empezó a echarle a su, vaya, a su prefrontal para resolver problemas, para controlar el impulso, para planear, todo eso es lo que más me gustó, la verdad, a partir de ahí. Y de hecho, como ella lo está vigilando, Sí. primero le manda los videos negros con un cuate que va y el otro no los acepta. Dice, yo quiero mis propios videos y la manda a la goma. Y el otro se regresa. Es a partir de que él decide y trabaja en crear sus propios videos que la muchacha todo el tiempo lo está viendo y hace conexión con ella. Sí. Y ella tiene un clic emocional. Dice, es que este cuate está superándose y yo sigo aquí encerrada. Y es así que ella comienza a tener un cambio evolutivo, comienza a querer salir. Y de hecho hay una escena que se me hace emotiva, pero es sencilla, que es hablar con su madre por primera vez, porque ya tenía, no sé cuántos años, no me acuerdo cuánto tiempo tenía ahí encerrada, pero no se comunicaba con su mamá porque era la que le ponía la comida y luego se iba y nada más le mandaba mensajes de texto con el celular. Pero hay una escena ya después donde la chica abre la puerta y habla con la mamá. Uh-huh. Pues eso es bastante emotivo porque es un primer cambio. Sí, y todo a partir de sentirse que empatiza con alguien, ¿no? Que alguien empatiza con ella, o que alguien vive lo mismo que ella vive. Y también hay otra escena donde ella tiene un cambio, que es cuando sale en la noche a mandarle un mensaje en una botella, la tira al mar desde otro puente para que esa botella le llegue a él y es así como se comunican y el otro se escribe palabras en la arena que ella puede ver desde lejos. La escena donde ella en la noche tiene que salir a dejar eso, también es una parte emotiva porque le costó trabajo. No salió así nada más por salir. De hecho, se preparó con un casco, con traje, como si se fuera a la luna. De hecho, y para mantenerse aislada de alguna manera, ¿no? Exactamente. De hecho, sí parecía astronauta. De hecho, eso está relacionado directamente con el nombre de la película, Náufragos en la Luna. Entonces, eso está emotivo y está locochón. Ella se encerró porque tenía supuestamente una malformación en la cabeza, pero en realidad era muy sencilla. Era nada más una marquita aquí en la frente, en la parte posterior derecha de la frente, que la verdad es que solo Sí, sí. no es perceptible. Exactamente. Entonces ahora, como psicóloga, ¿cómo ves eso de que a partir de que una pequeña cicatriz le haya generado todo este conflicto? Justamente es, una vez más, la autoexigencia de la perfección. De hecho, ella tiene como una personalidad alterna, o bueno, como un alter ego, un avatar. Un alter ego virtual, ¿no? Que tenía su página y hacía cosas como de moda y como muy precisa y tenía muchos seguidores y en donde ahí era perfecta. Ajá. Entonces es como esa búsqueda de la perfección, es la autoexigencia otra vez y es otra vez esa disonancia entre mi expectativa versus la realidad. O sea, es una decepción terrible de por qué no soy lo que yo quiero ser para encajar en un mundo que además me exige ser de una manera
específica. Y fíjate, cuando se le empieza a Desquebrajar. desquebrajar eso, Mm, cuando se empieza a perder ese avatar en el mundo virtual y, y, y recibe comentarios de gente que la critican porque descubren ajá. que está mintiendo y que es en realidad otra persona, al mismo tiempo ella ya está saliendo de ese cascarón a partir de lo que ve del hombre este. Sí, totalmente. Es que ya llega un punto en donde no puedes sostener lo mismo tanto tiempo, ¿no? O sea, porque otra característica del hikikomori es la acumulación, por eso se parece tanto al TOC, por eso se confunde en diagnóstico. Acumulan y desde previo al encierro empiezan a acumular basura, empiezan como a prepararse, ¿no? Sí, y el asunto de la acumulación está muy interesante porque en mi película el cuate se acumula basura, pero no porque le guste la basura, sino porque ya no quiere Para salir, no salir. ya no quiere salir de sus cuartos. Entonces la basura comienza a hacer bulto y la tiene todo revuelta. Y de hecho, él duerme ahí en un colchón que está todo mal puesto y se ve basura, como si estuviera realmente él en un basurero, todo asqueroso. Sí. La muchacha, por otro lado, en esta película coreana, también está acumulando cosas, pero no se ve tan sucio como en mi película, pero no se ve tan limpio como en el otro corto. Porque No, y además porque ella dormía sobre la basura. Creo que en el closet ella acumulaba todas esas como y ella, plásticos y cosas y ella dormía sobre de eso. sí, ella en su cuarto tenía varias cosas ahí, libros, la computadora y no sé qué, pero Y los ella, vasos de Maruchan, me acuerdo. y ella dormía en su closet en una camita que se había hecho de esas, Ajá, de esas que tienen bolitas que luego uno se puede obsesionar sí, tronándolas. Ella dormía en esa camita. sí. Pero te digo, la acumulación es interesante porque en el corto que queremos mencionar, que yo creo que podemos saltar de una película a otra Sí, totalmente, sin problema. adelante. En el corto que se llama El temblor de Tokio, es de un hombre que está ahí encerrado desde hace 10 años, que ya es un adulto y que su padre lo mantiene nada más mandándole cierto tiempo, no sé si al mes, le manda una cantidad mensual para que el otro viva. Él tiene toda su casa para él solo, pero Ajá, está llena de cosas que va acumulando, pero muy bien ordenadas y se ve todo limpiecito. De hecho, él está vestido con una playera y su es como una calzoncito, pijama. Ajá, como una pijama, pero blanco, perfecto, no tiene ni una mota de polvo. Mi personaje está todo sucio, vamos acumulando basura, el cabello se le va haciendo largo, porque se encierra creo que 2 o 3 años, así que tiene el cabello muy largo, tiene las uñas largas, no se rasura, ujú. y este japonés se cuida muy bien los dedos, se lima las uñas, y, Pero, ajá, pero, pero, el signo de falta de autocuidado está en que si tiene ganas de dormirse sentado en el inodoro, ahí se queda. sí, ahí se O le queda. da sueño en la escalera y se queda dormido ahí. O sea, pierde justamente tiene ganas de comer y come en donde esté y como sea, no es sentarse y ponerse en un plato ni nada de eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí pierde de la socialización, Ajá. ¿no? Sí, eso no lo había visto así, está interesante. A ver, cuéntanos más de eso. Pues también, o sea, la ropa que usa, a veces creo que andabas sin calzones, ese tipo de cosas te hablan justamente de esa falta de autocuidado. Algo que me gustó mucho de esa película también es como el detonante para salir. No nos cuentan qué fue lo que lo encerró, ni mucho menos, No, de pero eso sí no. nos pasan como que empezó, que se la pasaba como aislado en sociedad, ¿no? O sea, no
interactuaba mucho, se veía triste, te pasan como una escena de él en tiempo atrás, caminando solo en los puentes, o sea, sin nadie y así, ¿no? Menciona de que el sol era muy fuerte y no le gustaba sudar, cosas así. Exactamente, cosas así, exactamente. No dicen específicamente qué, porque es algo que ocurrió en el pasado. Luego él ya está ahí encerrado. Y él era adicto, un día de la semana comía pizza, ¿no? Los sábados, creo, comía pizza. Y guardaba las cajitas de pizza muy bien acomodaditas. Exactamente. Y me acuerdo que en una ocasión llegó una persona distinta a la que generalmente le llevaba la pizza y a él le pareció extraño, ¿no? O sea, y te dice ahí en la película que él nunca volteaba a ver a la gente, que él solamente ponía el dinero en la caja, recibían la caja, le daban la caja y se metía y punto final. Ahí lo que pasó es que era una muchacha la que siempre le llevaba la pizza. El problema no era que era otra persona, es que siempre era la misma persona. El asunto es que él no lo miraba a los ojos, simplemente miraba hacia abajo. Pero justo ese día llegó con... Algo cambió, ¿no? Creo que las botas o los jeans. Llegó con un liguero. Ah, claro, era un liguero. El liguero se le hizo extraño porque nunca le había visto las piernas. Pero es la primera vez que le vio las piernas con un liguero y le impresionó tanto que subió la mirada y hizo contacto visual. Y justo en ese momento ocurre un temblor. Sí. Y él no sabe qué hacer. Se asusta. Que eso es súper analítico, ahorita te digo. Sí, y la muchacha se desmaya en ese temblor y ahí queda tirada y él ya no sabe qué hacer con ella. Exacto. A ver, cuéntanos lo que dijiste, es súper analítico, Es súper analítico, porque al final el temblor, o sea, si nosotros, me voy a poner bastante psicoanalítica el día de hoy. Exactamente, de hecho esa es la idea. El temblor no es nada más un temblor externo, él también tembló por dentro y ahí es en donde empezó a romperse su estructura de aislamiento, cuando hace el contacto visual. Cuando ve algo diferente, cuando hace ese clic, ahí empieza a romperse su estructura. Sí, y es a partir de ahí que él cambia de una forma u otra. Por ejemplo, cuando pide otra pizza, ya no es porque quiere comer la pizza, es porque quiere verla otra vez. Y es cuando llega otra persona, ya llega otro pizzerito. Sí, se mete a su casa y habla y se pone a hablar por teléfono y cosas así, ¿no? Que ahí justo es otro signo de como el hikikomori no conoce sus límites y tampoco sabe cómo marcarlos, porque el güey llega, se mete, habla por teléfono y el otro se queda así parado como, pues no hace nada por ello, ¿no? O sea, yo a cualquier persona que se va a meter a mi casa le digo, te sales, por favor, bye. Exactamente, pero él no, él deja que se meta de lleno y de hecho hasta... El otro llega un momento donde le dice, dame agua, y el otro le trae agua, como si fuera, exactamente, sí, su esclavo. Exactamente. Y sí, es que es muy característico. Todos se ven mucho los patrones de un hikikomori, de cómo funciona su estructura de personalidad y sus conductas, ¿no? Y es que al final es como una repetición en el patrón de que la persona percibe una amenaza en su ambiente, siente ansiedad, se encierra. O sea, en la terapia cognitivo-conductual se trabaja mucho con el triángulo del un pensamiento genera una emoción y la emoción genera una acción. Entonces, un pensamiento o una perspectiva es el mundo es amenazante. Es tu creencia. El mundo es amenazante. Por lo tanto, voy a sentir ansiedad, por lo tanto, me encierro. ¿No? Cuando algo no te es amenazante, se te rompe el esquema y entonces empiezas a sentir cosas diferentes, que fue lo que él sintió, algo diferente, y al mismo tiempo, pues el temblor, digamos, y luego la chava se le desmaya ahí, que afortunadamente, ahí voy a hablar otro tema de los botones. La chava tiene tatuajes de botones que dicen para qué es cada uno de los botones. Exactamente, ¿no? Sí. Eso a mí se me hace tan característico. Fíjate que una de las cosas que yo hablo mucho con mis pacientes, justamente a la hora de hablarles sobre los límites, es
que imagínate que tú eres un artefacto y estás lleno de botones, pero no traes un instructivo. ¿Cómo quieres que la gente sepa qué hacer contigo si estás lleno de botones, pero no dice para qué es cada botón? Ajá. Y si uno de esos botones es para que explotes y no le avisaste a la gente, pues claro que vas a explotar, ¿no? Sí. Entonces, es la importancia de que todos conozcamos nuestros límites y que seamos los responsables de transmitirlo como un instructivo a los demás. Yo sé que si haces esto, pasa esto. Yo sé que si dices esto, me siento así, etcétera, etcétera. Y ella tiene botones que despiertan el amor, el deseo, la apatía, y cuando se desmaya, él que se pone como a buscar entre todos sus botones, había uno que era de encendido, ¿no? Sí, había, y de hecho tiene que tocarla, el botón ese, y justo en ese momento ella despierta. Sí. Exactamente, y hasta se le paran los pelillos. Ajá, sí. Emoción. Porque la tuvo ahí horas. El cuate ese no sabía qué hacer con ella, nada más la veía y fue que le descubre los botones accidentalmente. Que en eso termina el corto, porque él... Eso, lo que ocurre después también me pareció muy interesante, porque hay un momento donde le sacan la información al otro pecerito de dónde vive ella y va a buscarla y se anima a salir igual como se anima la otra muchacha en la película coreana y va a buscarlo, pero descubre que ya todos son hikikomoris. A medida que va pasando por las calles, descubre más y más personas a través de las ventanas que están encerrados. Y además adivina, este tiene unos meses encerrado, este tiene 10 años. Exactamente, Tiene... porque a partir de lo que va viendo que están haciendo, y él lo relaciona con su vida, dice, yo esto lo hice a los 3 meses, entonces tiene 3 meses, esto lo hice a los 5 años, y así. Y entonces cuando ya llega con la muchacha esta y quiere sacarla, porque de hecho ella decide encerrarse, por lo que entendemos, ella ya también es un hikikomori. Ya estaba en eso. Ya estaba en eso. Él le pide que salga, no quiere, y ahí ocurre otro temblor. Y ella sale. Que es el temblor de ella. Ella, exactamente. Y también empiezan a salir otros hikikomoris por ese mismo temblor y se ve que están esparcidos en la calle. Nada más que ellos sí regresan, ya una vez que termina el temblor, regresa. La muchacha esta quiere regresar, el otro no la deja, ella no le hace caso, pero justo la toma del brazo y oprime el botón de amor. De amor, exacto, en su tatuaje del botón de amor. Exactamente, y ahí es ese motivo, esa parte. Ella nota que tocó ese botón y nada más se quedan viendo los dos y ahí termina. Y ahí nos dejan la idea de, pues bueno, a final de cuentas, ya salieron los dos, que así también termina la otra, similar más o menos. Bien, también. Se encuentran en un camión, ¿no? Se encuentran en un camión, porque al cuate ese llega la autoridad y lo obliga a salir de la isla y lo regresa a la población, a que viva junto con los demás, y el otro queda devastado. Y la muchacha que lo ve con el telefoto decide salir y va a buscarlo, pero ya no va protegida como astronauta, ya va ella corriendo con lo que tiene a la mano. Sí, trae pijama o algo así. Sí, porque lo puede perder. Ya es importante que salga en ese momento. Y el otro se trepa a un autobús y la muchacha corre detrás del autobús, no lo puede alcanzar, pero justo en ese momento hay un simulacro de temblor. Eso también es curioso. Exacto, otra vez el temblor. Otra vez el temblor. Hay un simulacro, detienen a todos los autos, así que le da a ella tiempo de subirse al autobús y solo se quedan parados viéndose y le dicen lo mismo. Se saludan como se saludaron en las notas, en los mensajes que ella le mandaba, que eran muy escuetas, nada más era un... Hello, stranger.
Era un papelote así grandote donde nada más decía hola en el papel. papel. Y aquí hay también algo así muy, muy pequeño. Así es, sí, esa película me encanta porque además es como, pues sí, el naufragio de que te deja el salirte de la sociedad, ¿no? Ajá, sí. Y la otra es, o sea, generalmente, yo me acuerdo mucho cuando trabajaba con niños, alguna vez trabajé en una, ¿cómo se llama esta? Como en un orfanatorio. Era una de la Procuraduría, o sea, se llevaban a los niños que los papás estaban recluidos y entonces pues no había quien los cuidara y los llevaban a esta estancia infantil, ¿no? Ajá. Y trabajaba mucho con la terapia de juego, ¿no? Fui muy pocas veces, la verdad, pero aprendí muchísimo de eso. La psicóloga con la que yo trabajaba me hacía ver todas estas cosas, ¿no? Y había un closet en el cubículo en donde muchos niños necesitaban, de verdad era una necesidad de entrar al closet y encerrarse en el closet. Y me acuerdo mucho que ella me decía, ahí está la necesidad de mamá, esa regresión de regresar al útero, ¿no? Entonces, eso es algo, una regresión de necesidad de protección que hacen mucho los hikikomoris, ¿no? El regresar al útero, el cuidarse ahí, el útero psíquico allá. Eso tiene sentido. Y por eso se quedan ahí protegiéndose porque de alguna manera, y la mamá los cuida. Al final la mamá, bueno, en Japón es muy característico que la mamá es la que los cuida y pues tienes toda la relación. Como yo ya no te puedo cargar aquí adentro porque estás muy grandote, pues quédate ahí en esa especie de útero. Mira, fíjate, eso suena bastante interesante. Yo no lo había entendido, sí, pero sí tiene sentido totalmente. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, es además muy regresivo todo esto. Y ahora, para dar el mensaje de cómo se puede solucionar eso. Pues, o sea, mira, yo creo que dentro de un tratamiento como psicológico, digamos, ¿cómo acompañar a alguien que vive en hikikomori? Primero, validar su refugio me parece adecuado, ¿no? Tu encierro de alguna manera es una manera de cuidarte, así que te voy a cuidar construyéndote un lugar seguro, ¿no? O sea, y a lo mejor incluso el darle la posibilidad de que afuera de su encierro también sea seguro para ellos, ¿no? Ajá. Para que no sea tan chiquito y tan, pues sí, tan incómodo para ellos vivir ahí, aunque para ellos es cómodo de alguna manera. Sí, porque de hecho, ahora con respecto a lo que dijiste, entre más pequeño sea, más parecido es al útero. Al útero, claro, por supuesto. Luego, creo que es como ir de pequeños pasos en pequeños pasos. Abrir una ventana, escribir un mensaje, algo significativo, que mucho de lo que yo veo justamente en estas 3 películas es la ausencia de mensajes. O sea, como que se cansan, como de, ay, ya no voy a hablar contigo si te vas a quedar, ¿no? A lo mejor el cambiar algo en la habitación, el cambiar las sábanas ayudaría, el hacer limpieza o bueno, dame aunque sea 10 de tus cosas que tienes ahí acumuladas, me las llevo, ¿no? O sea, ir cambiando ese tipo de cositas ayuda, poner una plantita, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final cada microacción que hacemos es un avance y se puede ver como un gran logro, como un triunfo ante esto, ¿no? A lo mejor el redefinir un poquito los límites o sea, justo enseñar lo que el límite es. El límite en realidad es un autorrespeto. Yo te digo cómo tratarme porque si me tratas de otra manera, pues me voy a sentir incómodo, ¿no? O sea, y muchas veces se confunde el límite con la prohibición. No es lo mismo. El límite es para mí y yo soy el único responsable de que se cumpla mi límite. ¿No? Entonces, enseñarle justamente lo que es poner límites y respetar sus límites. No quieres comer, ok, no comas, ¿no? Pero luego por tu preocupación, ¿no? O sea, avísame si necesitas algo, cómo te sientes hoy, preguntarle qué necesita, y porque cuesta mucho trabajo. O sea, al final de cuentas también
una característica del hikikomori es conformarse que ahí te dejan la comida y te aguantas con lo que te tocó. Sí, ahí, por ejemplo, yo me enteré de un caso de un hikikomori mexicano, no recuerdo si era de Michoacán también. Yo supongo que sí, porque hicimos la película de Michoacán, de un muchacho que vivió encerrado un año en su casa y él me dijo que ya había salido y la manera que hizo para salir fue que le obligaron a pagar su propio internet. Le dijeron, si te quieres encerrar, enciérrate. Si no quieres salir a trabajar, no. Pero yo ya me cansé de pagarte tu internet. Págate tú solo. Así que él salió a buscar trabajo solo para pagarse el internet y poder seguir encerrado. Pero vio que eso no podía ser posible porque tenía que seguir trabajando, ¿no? Y comenzó a relacionarse con más gente y ya se sintió mejor y vio que ya no era necesario seguir encerrado. Y por eso Justo salió. Y él dijo, si no me hubieran obligado a pagar el internet, yo todavía seguiría ahí encerrado. claro, porque se trata de cultivar el deseo. Como no forzas, pero de alguna manera es, pues, que valga la pena, Fíjate que ¿no? yo tengo también una anécdota como escritor. Uh-huh. Resulta que yo tengo un libro, como mencioné en la presentación, y este libro se llama K, es sobre Franz Kafka, que Sí. él está en la universidad en Praga, comienzan a matar a matemáticos. Así que es una novela negra de un asesino en serie de matemáticos, y culpan a Praga, y resulta que las pistas para atrapar a este asesino son teorías matemáticas. Bueno, yo tengo ese libro y en algún momento conocí a una muchacha y le di de regalo un ejemplar de mi libro. Y luego, tiempo después, ella me contó que tenía un hijo, más o menos como de la preparatoria, que por las condiciones que me platicó del hijo, pude deducir que era un hikikomori. El muchacho ese ya tenía 3 meses ahí encerrado y no quería salir de su cuarto y la mujer no sabía qué hacer y estaba preocupada por eso. Entonces hablamos del tema hikikomori y le dije cuáles eran las condiciones y todo eso. Entonces ella se quedó bastante preocupada. Y luego ya se regresó. Eso fue, nos vimos en la Ciudad de México, pero ella vivía allá en Tijuana. Bueno, se regresó a Tijuana y luego pasó un tiempo considerable, no sé cuánto, no sé si medio año o un año. Y cuando la volví a ver, le pregunté sobre su hijo y estaba feliz la muchacha. Y me dijo que ya había salido. Y me platicó cómo estuvo el asunto, porque de hecho me dio las gracias a mí, no porque le haya yo explicado qué es el hikikomori, sino porque dijo que gracias a mí el muchacho salió. Y fue donde me platicó que resulta que llegó a su casa, dejó sus cosas, trató de leer mi libro, por alguna razón no lo terminó y dejó el libro ahí en su casa, esparcida en la sala, en la mesa, donde sea. Ahí dejó el libro por varios días y pasó el tiempo, ella se le olvidó que estaba el libro, de pronto ya no estaba, pasó un tiempo y no se dio cuenta, y un buen día el muchacho salió de su cuarto directamente a hablar con ella y le dijo, quiero estudiar en la universidad, ¿qué hago? Wow. Y luego se queda acá, a ver, ¿cómo está el asunto? Así de golpe, de pronto que ya quieres estudiar carrera y todo eso. Y le dijo, bueno, ¿por qué? Y él le enseñó mi libro y le dijo, es que quiero saber lo mismo que sabe la persona que está. No recuerdo si dijo que escribió este libro o la persona que sale de personaje de este libro. Okay. Entonces quiso estudiar matemáticas, porque era un libro sobre un asesino, pistas Conectó, matemáticas y todo eso. hizo una conexión. Hizo una conexión y entonces a partir de ahí comenzó a estudiar ciencias exactas.
Qué padre. Entonces ella estaba mencionando, dice, es que si no hubiera llevado ese libro, nunca hubiera salido. Entonces, bueno, por lo menos mi libro ya sirvió para algo. Entonces eso también tiene una emoción ahí, significa algo emotivo con el libro. Totalmente, porque el vínculo seguro es también en el primer puente para un hikikomori. Al final eso es lo que lo aisló. También hay que ver una cosa, o sea, hay que ver el aislamiento no como un problema para ellos. Para ellos fue una solución. Fue lo que terminó con su sufrimiento de primera instancia, fue lo que les bajó la ansiedad social. Es una solución, al final de cuentas, es la manera en la que ellos se protegieron de ese dolor cuando no tuvo ni siquiera recursos o herramientas para enfrentarlo y porque el mundo era muy amenazante, ¿no? O sea, ajá, exactamente. El asunto es que después de estar tanto tiempo encerrados, se vuelven un problema para la sociedad porque envejecen y no aportan nada de provecho a la sociedad. No, pero al final se vuelven un parásito social o sea, y por eso es lo que te digo, que pues por eso no anhelan, no ambicionan, no tienen gustos ni preferencias personales, ¿no? Ya se dejan, se entregan a lo que la vida les dé, porque es la manera en la que ellos aseguran su supervivencia, por así decirlo, como los parásitos, literal. Que fíjate que otra vez regresamos, yo siento que eso está pasando actualmente a chicos que no necesariamente son hikikomoris, pero que sí andan ahí por la vida, porque hay un problema de identidad muy fuerte actualmente. Pero es que te voy a decir, yo eso sí, después de la pandemia, yo empecé a tener muchos pacientes con fobia social y yo creo que fue generada por el mismo encierro de la pandemia. Y podría ser un diagnóstico diferencial de hikikomori, pero tiene características muy similares. Y tiene, o sea, mini cosas similares en cuanto a dependencias emocionales, la fobia social, el mejor aquí me quedo, trabajan desde su casa, hacen muchas cosas así como que mientras menos salga mejor, porque ya vieron que se puede, ¿no? Ajá. De alguna manera. Son adictos a los videojuegos, que de eso no hablamos, pero en realidad ellos tienen como muchas adicciones a esas vidas virtuales, ¿no? Sí, y fíjate, yo he visto cada vez más gente en la calle con su celular que no tienen contacto con los demás y pareciera que son hikikomoris, no en el sentido estricto de que están encerrados en un cuarto, pero sí como el muchacho de la película que está en su propia isla, que si bien está al aire libre, está ahí encerradito en su propio mundo y así cada vez hay más gente en su propio mundo. Totalmente, totalmente cierto. O sea, ya hay mucho, y mira, yo siempre lo digo en mis terapias, ¿no? Aquí no vamos a saber nunca qué fue primero como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el trastorno o la conducta? Porque al final el trastorno mental es la suma de conductas anormales que desarrollas un trastorno. Pero entonces el trastorno también es la suma de todas esas conductas anormales. Entonces, ¿qué fue primero? Entonces, estamos de acuerdo que si tú favoreces con esas conductas similares, vas a terminar generando un trastorno que te va a llevar a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y las tres películas que hemos analizado el día de hoy, tanto el de este terremoto, el del Shaking Tokyo, el Castaway on the Moon y Evidencia Hikikomori, nos hacen darnos cuenta de que el cambio no siempre empieza con grandes gestos o con grandes cosas y así. O sea, a veces para generar un cambio basta con ese pequeño terremoto emocional, ¿no? Con un cruce de mirada, con un mensaje, con un hola, con un aquí estoy, con un acompañamiento a la distancia o en el silencio, con ese vínculo que se hace, que incluso quien lleva años con la puerta cerrada puede empezar a sentir diferente, ¿no? O sea, tantita comprensión, tantita empatía. Pero también hablamos de que la depresión que se genera ya en el mundo actual, la depresión hace una ausencia de empatía. Nos metemos en nosotros, en nuestro dolor y buscamos que los demás nos comprendan. Ajá. No buscamos empatizar, buscamos que todos nos comprendan. Entonces, si todos vivimos igual, pues es bien difícil conectar.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces creo que el trabajo aquí es la empatía como tal. Que yo siento que es así como les está funcionando en Japón para, para ayudar a los hikikomoris a dejar de serlo. Hay instituciones de ayuda al hikikomori cuyos agentes, digamos, sus trabajadores sociales que van a buscar a otros hikikomoris son hikikomoris que salieron en algún momento y que ahora se dedican a ayudar a otros. Así que los entienden perfectamente porque ellos estuvieron encerrados. Entonces se crea esa empatía y es cuestión de que los van a visitar cada cierto tiempo porque es un proceso lento. No es así de enchilame esta torta. Van con ellos y hasta, no sé, meses para finalmente lograr que el hikikomori salga y ya pues tenga una vida normal. Y eso pues solo se hace a base de, pues, Empatía. de empatía y de generar lazos sociales, lazos de amistad incluso. Claro, el vínculo, eso es lo que hace todo, que eso es a partir de la empatía, pero si no hay ese autoconocimiento es muy difícil generar empatía. Para poder generar la empatía nosotros necesitamos conocer nosotros el cómo vivimos las emociones, cómo se llama esto que siento, qué hago con ello, qué lo generó, comprendernos, o sea, lo que es la gestión emocional de reconocer, regular y canalizar la emoción. Si tú no logras hacer eso como persona, es bien difícil que logremos entender la emoción del otro. Uh-huh. Es bien complicado. Porque además, incluso yo me acuerdo, una de mis hermanas en alguna ocasión me dijo, y a partir de ahí lo entendí, digo, y es mi hermana, no me acuerdo dónde lo vio, pero ella me decía que la empatía era más bien el respetar la emoción del otro. Y es real, porque yo nunca voy a sentir la tristeza como la siente otra persona. Yo sé cómo siento mi tristeza, pero puedo respetar la tristeza del otro porque yo sé cómo se siente la tristeza en mí, entonces ya sé qué puede estar sintiendo. No es ponerte en el lugar del otro como tal, es respetar esa emoción porque respetas tu propia tristeza. Exacto. Pero llegar a eso es bien difícil. Sí, porque nadie respeta. Actualmente Exacto. cada vez siento que hay menos respeto por todo. Y hay mucha confusión justamente en esto de la empatía. O sea, en realidad son 3 empatías. La empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática. Muchos funcionamos a partir de la preocupación empática. Tú ves a alguien en problemas y corres a ayudar. Nadie te pidió ayuda, pero tú vas y ayudas. Ajá. Y si la otra persona no necesitaba esa ayuda, pero según tú, esa persona necesitaba ayuda. Lo estás haciendo a partir de ti, no a partir del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que es, por ejemplo, lo que ocurrió con el temblor. Que fue toda la gente a ayudar a los que estaban ahí debajo de las piedras, ¿no? Esa es la empatía a la que te refieres. Sí, la preocupación empática. Luego ya vienen las otras. Sí, la empatía emocional, que es yo entiendo lo que tú sientes, porque yo me he sentido así, ¿no? Yo puedo entenderlo porque entiendo cómo se siente en mí. Y la empatía cognitiva es comprender pues el contexto en sí, o sea, sí entiendo por lo que estás pasando, me imagino que debe de ser difícil y complicado porque colocas, o sea, yo cómo viviría esta situación, ¿no? Esas son las 3, pero hay algo muy importante que para la empatía se necesita, que es la ecpatía. La ecpatía es justamente el evitar ese desborde de empatía, de pasarte a tirar al suelo, a llorar con la persona que está tirada en el suelo. No lo necesitas. La empatía lo que hace justamente es decir, ok, desde donde yo estoy, entiendo cómo te sientes, pero no tengo que tirarme al suelo a llorar contigo. Ajá. Pero es todo un proceso de gestión emocional, de aprender a gestionar mis emociones para llegar a ser una verdadera persona empática y conocer mis límites, que todo se resume en eso, en los límites. Yo es lo que más vi, los límites y la autoexigencia. El burnout es lo que más caracteriza
el detonante para un hikikomori. Sí. Y de esto podríamos hablar mucho tiempo. Está muy interesante. Sí. Y bueno, para aquellos que estén interesados ya en el asunto psicológico, porque ya sea que conozcan a alguien así o que tengan a alguien así, ya se pueden comunicar directamente con la doctora Priscila Albarrán. Ahí déjenme comentarios si alguien conoce esto en alguien o se sienten así. Bueno, pues siento que cubrimos bien el tema. Sí, bastante. Y yo creo que hasta nos faltó. Yo creo que nos faltó. Pero basta que vean las películas, todos los que les decimos que las vean y pues que también ellos nos puedan decir qué ven o qué investigaron al respecto o qué les deja a ellos, ¿no? Porque a lo mejor les mueve otras cosas. Ajá, sí. Seguramente. Y si tienen algún tema que les gustaría que nosotros tratáramos en el programa, pueden dejarnos sus comentarios. Así es. Pues muchísimas gracias. Aquí andaremos la próxima semana con ustedes, con un nuevo tema, con nuevas películas, para comentarlas y analizarlas. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue Psicocine. Gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.